Muchachos, buenos días. Gracias por estar visualizando un video más de la materia de geografía. El tema que vamos a ver el día de hoy son las aguas continentales. Vamos a identificar cuáles son esas aguas continentales con la siguiente explicación. En estos días hemos estado analizando el tema general de la hidrosfera. Iniciamos con lo que eran las aguas oceánicas, identificamos los tipos de océanos, sus extensiones y cuál es su clasificación. En estos momentos vamos a entrar a la parte de lo que es el tema de las aguas continentales. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado cuál es la diferencia entre un agua continental y un agua oceánica? Veámoslo en la siguiente explicación. Las aguas continentales solo representan el 2% y son de especial interés. ¿Por qué razón? Porque proveen el agua dulce que hace posible la existencia de grandes áreas de vegetación que son el sustento tanto de los animales como del hombre. En las zonas desérticas la escasez de agua limita los asentamientos humanos y en general el desarrollo de toda forma de vida. Sin embargo, las zonas de clima seco, donde el hombre ha introducido el agua, se han convertido en importantes zonas productivas. Vamos a entrar a lo que es la clasificación de las aguas continentales. Podemos decir que son aquellas aguas que escurren sobre o bajo de la superficie de la Tierra. Principalmente vamos a identificar lo que son los lagos y lagunas. También podemos decir que este tipo de agua, muchachos, forman los ríos, forman las aguas subterráneas y que tiene algo que ver las lluvias y el deshielo que escurren sobre la superficie de la Tierra. Una parte se escurre formando ríos, otra se filtra para dar origen a las aguas subterráneas y otra más se evapora para después convertirse en nubes y con ello regresa a la Tierra en forma de precipitación. A este tipo de etapas se le conoce como el ciclo del agua o el ciclo hidrológico, que eso lo vamos a ver en una clase más adelante. La presencia del agua dulce, especialmente de ríos, favorece el desarrollo de las grandes civilizaciones y los ríos son de vital importancia por su potencial pesquero, la generación de energía eléctrica, su utilización como medio de comunicación y transporte y como abastecedor de agua para la agricultura, la industria y a la vez mayor población urbana. Entremos con el tema del río. Los ríos son corrientes de agua de origen, extensión y volumen diversos. Sus aguas tienen los mismos orígenes que la de los lagos. Más adelante vamos a identificar qué es un lago. También hay que determinar que se le llama cuenca a la región de extensión variada que envía la totalidad de sus aguas. Esto se le conoce como una corriente llamada cuenca. También podemos identificar que los ríos pequeños tienen cuencas reducidas. En cambio, las grandes corrientes acumulan las aguas de cuencas extensas. Tenemos, por ejemplo, el Amazonas, el Mississippi, que se encuentra en Norteamérica, y el Danubio europeo. Los ríos desembocan en tres formas diferentes. Vamos a identificarlas. La primera, la barra. A este se le llama la acumulación de materiales acarreados por la corriente y depositados en su desembocadura. Casi todos los ríos mexicanos del estado de Veracruz tienen barras. Vamos ahora con la desembocadura llamada delta. Esto es cuando un río llega a su madurez, logra romper la barra y llega al mar dividido en varios brazos.
que esto favorece a la agricultura. Tenemos, como por ejemplo, también el río Mississippi y el río Ganges con este tipo de desembocadura. La tercera desembocadura se llama estuario. Es cuando el mar es profundo y el oleaje arrastra los depósitos del río, permitiendo a los barcos atracar en su desembocadura o muy cerca de esta. Por ejemplo, están los ríos de Hudson, Panamá y el de Támesis, que se encuentra en Londres. Los lagos son depósitos de agua dulce de diferente extensión que ocupan depresiones de la litosfera. Sus aguas provienen de la lluvia, ríos, manantiales, deshielos de glaciares y aguas subterráneas. Influyen favorablemente en la temperatura. Proporcionan agua para irrigación. Muchos de ellos son utilizados como medio de comunicación y otros proporcionan abundante pesca. También podemos destacar que los lagos son una atracción turística que permiten la pesca deportiva, la realización de deportes acuáticos y la natación. Hay lagos que son mundialmente famosos, ya sea por el tamaño, su extensión en este caso, o también por una especie de historia o leyenda. Conocemos en este caso, en la frontera de Estados Unidos de América y Canadá se localiza la región lacustre más importante del mundo, los Grandes Lagos norteamericanos. Uno de ellos se llama el Lago Superior y es el depósito de agua dulce más grande de la Tierra. También tenemos otros lagos como el lago de Michigan, Hurón, Erie y Ontario. El río San Lorenzo lleva hasta el Atlántico parte de las aguas de esta región. Por la parte de África también se encuentra otra zona importante. Está el Mayor, el Victoria, que dan origen a parte de las aguas del río Nilo. En otros países como Suiza, Italia, Suecia, Finlandia, Chile y Canadá son lagos menos extensos pero de gran belleza y constituyen, como ya lo habíamos mencionado, un gran atractivo turístico. México cuenta con una pequeña región lacustre que comprende los lagos de Chapala, Pátzcuaro, Cuitzeo y Siragüe. Vayamos con lo que son las lagunas. Es importante, muchachos, reconocer cuál es la diferencia entre un lago y una laguna. La definición de lago ya la hemos establecido, pero ¿qué es entonces una laguna? La laguna es una extensión de agua, pero que se encuentra en estado de estanque, por lo cual no tiene desagote, como si lo tiene el lago. En este sentido, la única manera que tiene una laguna de desagotar el agua que conforma su cuerpo es mediante la evaporación. Al utilizar el término desagote o desagotar, muchachos, significa extraer todo el líquido de un contenido. La laguna, entonces, es una acumulación de agua de una profundidad menor a la de un lago. Por lo general son aguas dulces y dan lugar a una variada flora y fauna, tanto en sus inmediaciones terrestres como desde el punto de vista acuático. Se forman habitualmente por la existencia de un terreno hundido y la presencia de lluvias o la influencia de ríos, contraponiéndose a los lagos, que generalmente deben ser su formación a la influencia de los glaciares y su accionar. En algunos casos, las lagunas se forman de manera artificial debido al actuar de la mano del hombre. Esta circunstancia puede deberse a distintas actividades económicas, como por ejemplo la necesidad de tener una reserva de agua para cultivos o para generar energía hidroeléctrica. Podemos también distinguir que las lagunas tienen una variada vida animal y vegetal. En efecto,
Las mismas proveen de humedad para el desarrollo de una intensa variedad biológica en sus alrededores, como asimismo ponen el fundamento para la vida en el ámbito acuático. Las aguas subterráneas. El agua subterránea es la mayor fuente de agua dulce para el ser humano. Mediante técnicas isotópicas se pueden determinar el origen y las tasas de recarga del agua subterránea. Información que se obtiene a partir de los isótopos estables y radiactivos presentes en esas aguas. Al hablar del término isotópico o isótopos, hablamos como si fuera igual un objeto para extraer, en este caso un líquido. Las aguas subterráneas, muchachos, constituyen el 30% del agua dulce disponible en el mundo. Un 69% está atrapada en los casquetes polares, mientras que los ríos y los lagos representan únicamente el 1%. A menudo el agua subterránea está escondida en las profundidades de acuíferos, rocas permeables y sedimentos, y para su extracción se utilizan pozos de bombeo. No es raro que los acuíferos sean recursos hídricos renovables que se llenan lentamente mediante la infiltración del agua de lluvia a lo largo de cientos o muchos miles de años. El agua que se filtra por las capas permeables de la corteza terrestre va llevando todos los vacíos disponibles. Asimismo, circula libremente debajo de la superficie formando la capa freática. Esto sucederá hasta que dicha zona alcance el punto de saturación. En algunas regiones el agua se estancará formando una capa acuífera que descansará sobre un estrato impermeable. Estas aguas serán libres o cuáticos. Cuando hablamos de un agua libre, hablamos que son freáticas y es toda aquella agua que no se mantiene a presión por un techo impermeable o menos permeable que la capa acuífera. En el caso de las aguas cautivas, son todas las aguas profundas que se mantienen a presión por un techo impermeable o menos permeable que el estrato acuífero, de tal manera que el agua tiende a salir por cualquier abertura natural o artificial del techo. También se reconocen dentro de las aguas subterráneas las aguas artesianas, que originan que el agua se eleve a una altura superior a la del nivel del suelo cuando sale. Hablamos de los manantiales. Un manantial es una fuente natural de agua que fluye a partir de aguas subterráneas. Atraviesa la roca, sedimento o suelo y luego fluye sobre la superficie de la tierra. El agua puede fluir con fuerza o bien brotar con lentitud. Sus características dependen de la topografía del terreno, la posición de la capa freática y de las unidades permeables e impermeables del suelo, la roca o el sedimento. A lo largo del mundo existe una cantidad elevada de manantiales, cada uno con propiedades particulares. Algunos fueron considerados lugares sagrados en ciertas culturas antiguas. También podemos destacar que los manantiales suelen presentarse en la ladera de colinas, en el fondo de valles u otras depresiones. También pueden abrirse paso bajo el fondo del mar. Son resultados de varios elementos, a menudo diferentes entre sí. Estas aguas también tienen un caudal irregular, ya que tendrán más caudal en época de lluvias que en secas, salvo las que tienen un rendimiento más uniforme. En otros casos, los manantiales son termales, debiéndose esto a un calentamiento de estas aguas por el contacto con rocas calientes de tipo volcánico. El agua sale a una elevada temperatura. Cuando el agua caliente sale a la superficie de manera violenta en forma de chorros, se originan los géiseres. Estos son en su mayoría intermitentes debido al tiempo que tarda el agua en calentarse en la profundidad. Ya para terminar, entramos al último punto de las aguas continentales y que en este caso son los pozos. Un pozo es
Es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra hasta una profundidad suficiente para alcanzar el recurso, ya sea agua subterránea u otras sustancias. Los pozos de agua subterránea sirven como depósitos. El agua que satura las formaciones rocosas migran hacia el pozo y de este puede ser bombeada hacia la superficie. Según la metodología de perforación utilizada, los pozos de agua subterránea se clasifican en dos, en artesanales y perforados. En el video podemos identificar qué son los ríos, cuál es su origen, de los lagos, los manantiales, los pozos y las aguas subterráneas. No olvides pasar a la plataforma para realizar las actividades correspondientes. Muchas gracias por participar.